la familia Guzmán no se acaba. El cartel sigue fuerte operando. La noticia ya fue confirmada y resalta el nombre del guano. Los chapitos y toda su raza, apoyados al 100 por el Mayo. El gobierno lo trae en la mira. Las imágenes que estamos viendo es Rosa Isela, una de las hijas del Chapo Guzmán, y le agradezco a José Luis Montenegro, autor de Narco Juniors. ¿Son verídicas estas imágenes, José Luis? Mi querido Gustavo, gracias por la invitación. Sí, son imágenes reales, son imágenes de Rosa Isela Guzmán Ortiz, una de las hijas de Joaquín El Chapo Guzmán, que aparece, pues como vemos en las imágenes, escuchando un narcocorrido tras la detención de uno de sus medios hermanos, Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón. Sí, son verídicas. Pues muy preocupada no se ve, Rosa Isela. Pues recordarás que ella pertenece también a los denominados Narco Juniors, estos personajes de menos de 35, menos de 40 años que se exhiben en redes sociales y de alguna manera buscan la aceptación del público, la aceptación de la sociedad a través de sus actividades delictivas, ¿no? A través de esta normalización de la violencia. Me parece que pues preocupada no se ve porque está escuchando narcocorridos. También hay que destacar un punto importante. Ella vive en Estados Unidos y de alguna manera el vivir del otro lado de la frontera le permite tener una estabilidad o una tranquilidad que no ocurre de este lado en México, en específico en Sinaloa. Todo sobre la captura de Ovidio Guzmán, El Ratón, a continuación. Comenzamos. Montenegro, muchas gracias, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Eres autor de Narco Juniors, periodista independiente. Bueno, tienes un amplio currículum para hablar sobre el tema, la captura. Ya sé que has estado en medios internacionales y te agradezco pues que compartamos este espacio después de varios años de conocernos. Y yo te pregunto, ¿cómo fue la captura? Porque estoy viendo en la pantalla, el Registro Nacional de Detenciones que ocurrió el jueves a las 6:20 de la mañana. ¿Qué cronología tienes tú de cómo ocurrió la captura de Ovidio Guzmán? Muchas gracias por la invitación, mi querido Gustavo. Sí, tal cual dio el reporte al día siguiente, como una especie de regalo de Día de Reyes, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, no dista mucho lo que él narra en su cronología en la parte del operativo que implementaron autoridades mexicanas, Guardia Nacional, Ejército y autoridades locales del estado de Sinaloa. Coincido con ese punto. Los detalles, ahora sí que el diablo está en los detalles. El rancho en el que se llevó a cabo ese operativo, en el poblado o en la sindicatura de Jesús María, en Sinaloa, recordemos que este lugar está a unos 30, 40 por ahí minutos del centro de Culiacán. Eso es lo interesante, saber dónde se gestó este operativo. Lo que yo tuve de informes la mañana siguiente o las siguientes horas del operativo con fuentes cercanas al cártel de Sinaloa fue justo eso, que quedaron, pues sí, muchos detenidos. Hubo, me parece que 10 bajas del ejército, 12 bajas de los criminales. Pero en este rancho que estamos viendo ahorita, las imágenes que estás compartiendo tú de Río 12, es un rancho de grandes dimensiones que está ubicado, insisto, en esta región enclavada en la sierra sinaloense. A mí lo que me comentaban es que se enfrentaron, sí, justamente Ovidio Guzmán y su gente, o sea, esta gente del Ratón, como se le apoda, pero, insisto, hay algunas versiones que podrían ser de alguna manera encontradas.
tanto la oficial como esta que te voy a referir. Sí hubo un enfrentamiento desde temprano, no fue un encuentro fortuito, como decían en la Sedena, que se encontraron este automóvil y que iban ellos con unas armas de fuego, tal cual como si estuvieran patrullando la zona, sino que en esta zona, en este rancho, también vive Griselda López, la mamá de Ovidio Guzmán. También una de sus hermanas estaba en ese predio y vemos cómo pudieron enfrentarse, pero híjole, hay muchos detalles que valdría la pena destacar conforme se vaya dando esta plática entre nosotros, mi querido Gustavo. Pues si te parece, comenzamos leyendo esta nota, esta información de Río 12. Agradezco a Río 12 el poder compartir esta noticia. Hay que destacar también, José Luis, y yo quisiera hacerlo ahora mismo, la labor periodística que ha sido, que ha hecho los colegas periodistas, entre ellos tú y otros que están en la zona. ¿No? Ha sido una labor de guerra, perdón que lo ponga en estos términos, pero colegas periodistas han sido al menos 13 resultaron afectados por esta escalada de violencia que hubo el jueves. Y ahora vamos a leer lo que escribe Río 12. Así quedó la vivienda donde detuvieron a Ovidio Guzmán. Nada más un párrafo para comentarla, José Luis. Rastros de sangre, granadas activas, cientos de casquillos y vehículos quedaron en el inmueble donde fue detenido Ovidio Guzmán López, ubicado en la sindicatura de Jesús María. La vivienda se localiza en una loma, tiene un portón de madera que quedó tiroteado. Esto ya se sabía que vivía aquí Ovidio Guzmán, José Luis. Fíjate que hace unos meses en Independent en español, en el medio en el que yo colaboro, publicamos una investigación larga que se llamó Narcomundo, que se tituló Narcomundo Sinaloa, y en ella tuvimos la oportunidad de viajar a varios lugares. Entrevistamos inclusive al gobernador del estado, a Rubén Rocha Moya, entrevistamos a un cantante de narcocorridos, Ernesto Barajas, de esta agrupación Enigma Norteño. Entrevistamos inclusive a Ismael Bojorques, colega periodista, director del diario Río 12 que estás mencionando ahorita, y nosotros hicimos una radiografía criminal del estado. ¿Y qué encontramos en eso? Encontramos inclusive este mismo rancho. En el artículo que publicamos en Independent, se llama Sinaloa, en la tierra del Chapo, un encuentro fortuito con sicarios al servicio de Ovidio Guzmán. En este artículo detallamos cómo, tratando de encontrar estos contactos y grabando al lado de este predio que estamos viendo en las imágenes que comparte Río 12 con motocicletas todoterreno y demás, con motonetas todoterreno, cuatrimotos. También hay un predio en el que el Chapo Guzmán, por ahí del año 2008-2010, mandó construir y que en él, digamos que instaló un memorial después de que mataron estos sicarios al servicio del cártel de los Beltrán Leiva a su hijo Edgar Guzmán López, el negro le apodaban, o el Chapito, que después el apodo se lo digamos, pasarían a Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Pero encontramos este mismo rancho y lo narramos ahí. Nosotros ya teníamos conocimiento de dónde ¿Cómo, estaba ubicado, cómo se de cómo llama estaba cómo cuidado, se de cómo llama la estaba noticia, compuesto José Luis? ¿Cómo se llama la noticia para buscarla ahora mismo? la noticia. El reportaje, perdón. Ajá, está en Independence, se llama, ajá, en la tierra del Chapo, y es un encuentro fortuito con sicarios al servicio de Ovidio Guzmán. Y ahí aparece esa cronología y narramos cómo encontramos ese mismo rancho y lo detallamos con los mismos elementos que aparecen en la foto, con estos acabados tipo hacienda, con todo este despliegue, digamos, es ese que está ahí que estás mostrando en la pantalla, con todo el despliegue que tiene el cártel de Sinaloa, en específico esta decisión de los menores, de los chapitos, en fin, un cúmulo de cosas que vale la pena destacar. A ver, cuando ocurre esta detención, el segundo culiacanazo, llamémoslo, hace unos días, yo consulté algunas fuentes de inteligencia y también sacamos antes la información nosotros que ocuparon este Black Hawk artillado con una M134 minigun. Esta es una ametralladora rotativa de 6 cañones de origen estadounidense, y para que te imagines el calibre que tiene, o sea, puede lanzar de 2,000 a 6,000 detonaciones por minuto. Esa es una información que tuvimos de primera mano, era una información exclusiva, y también en este poblado
de Jesús María, según contactos que tuvimos acceso al interior de este cártel, el operativo ocurrió inclusive la noche del 4 de enero en el Rancho del Ratón. O sea, no fue en la madrugada del 5, sino bueno, en las horas posteriores, previas, perdón. La propiedad, insisto, era fuertemente vigilada por el grupo que comandaba Ovidio. Sin embargo, fueron sorprendidos por estos elementos del país azteca. Déjame decirte una cosa, ya te comenté lo del memorial, que fue construido entre 2008 y 2010, pero también este rancho, que lo conocen los pobladores como el Rancho de Jesús María, se caracterizaba por estar fuertemente custodiado por camionetas blancas, la mayoría eran de modelo Chevrolet, en la que estos hombres viajaban pues, fuertemente armados. Nada más para dar otro dato, el Ratón había adquirido, después de esta fallida captura en 2019, perdón, del primer Culiacanazo, adquirió pues mayor poder en las zonas de Jesús María, de Los Mochis, de Batopito, de Badiraguato, de Culiacán e inclusive de Mazatlán. Esos eran, digamos, las áreas de influencia de este joven capo. Y estoy viendo esta infografía, José Luis, si nos la compartes, la información. ¿Estaba así la estructura en aquel momento del cártel de Sinaloa? Mira, estos son, la imagen que estamos viendo ahorita es, al centro está Joaquín El Chapo Guzmán, y al menos son los hijos reconocidos de este capo. Tenemos a Jesús Alfredo, tenemos a Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, a Ovidio Guzmán, a Griselda Guadalupe Guzmán López, a Joaquín Guzmán López, a Edgar Guzmán López, a Rosa Isela Guzmán Ortiz, que mencionaste al principio, y a las dos gemelas, Emali y María Joaquina Guzmán Coronel, que son hijas de El Chapo, junto con este matrimonio con la ex reina de belleza Emma Coronel Aispuro. ¿Queda intacto el cártel de Sinaloa o a pesar de esta captura o es una captura relevante, José Luis? Fíjate, es muy buena pregunta porque mucha gente se estará preguntando eso. Bueno, ya debilitaron al cártel de Sinaloa, ya no existe, ya le quitaron un gran poderío, o quizás una fracción de la que estaba compuesto, pues ya tiene menor peso dentro del cártel de Sinaloa. Tú y yo que hemos cubierto mucho estos temas de crimen organizado o de política mexicana, sabemos que cuando le pegan a una organización criminal como esta de manera frontal, lo único que hacen es fragmentar a la misma. No hay un golpe directo porque las estructuras financieras, los que protegen tanto políticamente como de manera delincuencial a estos capos, sigue intacta. Los métodos de trasiego, las rutas de trasiego, los laboratorios clandestinos, todo el efectivo o el flujo monetario que tienen a través, insisto, del dinero o de bienes o de activos, pues sigue intacta. Las estructuras siempre se atacan a las cabezas, pero nunca a quienes componen o quienes estructuran esa cabeza. Entonces, no es un golpe fuerte. Quizás Estados Unidos, en esta idea que tiene de combatir el tráfico de fentanilo y el consumo de fentanilo en Estados Unidos, que dejó por lo menos 110,000 muertes en el año 2021, o sea, es una causa de salud pública en Estados Unidos. Quieren capturar a uno de estos jóvenes capos para saber cómo es el trasiego, cómo es el modus operandi, inclusive cómo están fabricando esta droga que tanto daño le está causando a Estados Unidos. Creo que va más bien por esa tónica. Estaba viendo la portada del Universal, seguramente la viste, que la tituló Welcome to Mexico, Mr. President Biden. ¿Cómo ves? Pues sí tiene alguna conexión, ¿no? Totalmente. Creo que recordarás que cuando Donald Trump asumió el poder en las elecciones pasadas, cuando ya era una competencia diferente, México, digamos que apuró o gestionó rápidamente la extradición del Chapo Guzmán. Decían, ¿es un regalo para Obama o es una ofrenda para Trump? Ese fue el discurso que en ese momento se manejó, y ahora pues se replica un poco los mensajes que quiere dar el gobierno de México, es decir, una captura a todas luces pues planeada, con un timing, como decimos en el periodismo, bastante bueno, porque fue a 4 días de que arribara el presidente Biden a Estados Unidos. Entonces, creo que es un claro mensaje y vienen justo a hablar de migración, a hablar de medio ambiente, pero sobre todo a hablar de seguridad, e insisto en el caso que acabo de mencionar, del tráfico y el consumo de fentanilo en Estados Unidos. Impresionante el mapa que nos regalas, José Luis. Ya por último, 2 preguntas del auditorio, si me lo permites. Primera pregunta, ¿la captura de Ovidio debe entenderse como un mensaje contundente de cero tolerancia para las demás organizaciones delictivas
o solo es una respuesta ante la presión y petición del país vecino Estados Unidos? Pregunta una persona. Puede ser. Yo no creo que sea un mensaje claro a las organizaciones, porque en la primera captura que se gestó en este desarrollo urbano de Tres Ríos en Culiacán, aquel día de 2019, el llamado Jueves Negro, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en libertad al capo, asegurando que quería evitar una ola de sangre en la entidad. Ese era un claro mensaje, que iban quizás a respetar los acuerdos, que iban a dejar operar a las organizaciones, pero en silencio, que no hicieran alarde ni de sus lujos, ni tampoco expresiones graves de la violencia. Creo que ese fue el primer mensaje. Al ver lo ridículo que sonaba eso en la praxis, el gobierno de México emprendió un segundo operativo que según llevó 6 meses de inteligencia y culminó ahora sí con la captura de Ovidio Guzmán. Lo hizo más por presión social y lo hizo también por el timing del arribo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que está en verdad preocupado. El gobierno de Estados Unidos está muy preocupado por las variantes del fentanilo, que al menos el año pasado el departamento de la DEA en Los Ángeles, de esta agencia antidrogas de Estados Unidos, incautó droga como para sedar casi a la mitad de la población de el estado de California. Entonces es una situación grave en verdad que está viviendo Estados Unidos, y que los De principales salud generadores pública. de salud pública y los principales generadores de la droga, o los principales fabricantes de la misma, de este fentanilo, de este opioide, es el cártel de Sinaloa en sus laboratorios clandestinos. Y ya por último, otra pregunta del auditorio. ¿Esta captura tendrá que ver con el próximo juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos? Pregunta otra persona. Iba a escribir justo un artículo relacionado con el juicio que ya empieza en unos días, que el 9 de enero se eligen a estos entre 400 personajes al jurado, y la siguiente semana, me parece que es el día 16 o 17, ya se emprende formalmente el juicio en la misma corte con el mismo juez que, valga la redundancia, enjuició a Joaquín Chapo Guzmán y lo condenó a una pena máxima. Yo sí iría en ese sentido, pero hay que recordar que Ovidio no operó o era muy joven cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad en el gobierno de México. Quizás tendría alguna injerencia para saber cómo es el teje y maneje, insisto, del tráfico de drogas en su versión de estupefacientes sintéticos, pero más allá en el tema de Genaro García Luna, creo que está un poco lejano, pero podrían apoyarse de otros capos en este nuevo orden judicial. Pues ya para cerrar, José Luis, ahora sí, ¿cómo queda la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador después de esta captura? Creo que mucha gente ha aceptado y mucha gente ha avalado la decisión del presidente. Quizás he leído varios comentarios en redes sociales donde lo criticaban y decían, bueno, ¿y por qué, si fue tan fácil, entre comillas, capturar al capo, por qué no lo hizo desde el principio? Si el derramamiento de sangre iba a ser el mismo en la primera, ¿por qué esperarse a dos bloqueos? ¿Por qué esperarse a dos eventos tan catastróficos en el que sitiaron la ciudad capos? Me parece que la crítica es, ok, lo hiciste bien, lo capturaste, ahora vamos a ver si realmente, ahora la pregunta es si realmente lo vas a enjuiciar en México y no se te va a escapar en el mismo penal en el que encerraste a Chapo Guzmán, en el penal de Almoloya de Juárez, en el Altiplano, o lo vas a enviar a Estados Unidos para que se haga justicia como se hizo con el Chapo. Lo cierto es que la leyenda de Ovidio Guzmán apenas comienza, porque a pesar de que fue capturado y es un joven capo, me parece que era una de las promesas del crimen organizado en México. La leyenda apenas comienza. José Luis Montenegro, muchas gracias por esta conversación. Nos vemos la próxima. Te abrazo mucho, mi querido Gustavo. Gracias por la invitación. Un abrazo.